Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general sobre Enrique III de Francia. La historia de Enrique III es la de un rey atrapado en medio de una tormenta política y religiosa que sacudió a toda Europa. Educado entre lujos y ceremonias, pasó de ser rey electo de Polonia a ocupar el trono francés en un país desgarrado por las guerras de religión europeas. Su reinado estuvo marcado por conspiraciones cortesanas, la sangrienta rivalidad con los Guisa y la feroz guerra de los tres Enriques. Rodeado de esplendor y decadencia, sus mignons simbolizaron tanto la delicadeza de su corte como las críticas a su autoridad. Entonces, ahora en Filosofía Apuntes, veamos la vida y obra de Enrique III de Francia. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos con la ascendencia, los Capetos y los Valois. Los Capetos fueron una de las casas reales más duraderas e influyentes de Europa, y su historia está íntimamente ligada a la evolución de la monarquía francesa. Su origen se remonta a Hugo Capeto, duque de los francos, que en el año 987 fue elegido rey tras la desaparición de la dinastía carolingia en la línea directa. Desde entonces sus descendientes consolidaron el trono durante más de 3 siglos, hasta 1328. A diferencia de otras monarquías europeas fragmentadas por herencias compartidas, los Capetos establecieron la regla de la sucesión por primogenitura masculina, lo que dio estabilidad al reino y fortaleció la figura del rey como autoridad suprema. Al inicio los Capetos gobernaban solo un pequeño dominio real en torno a París y Orleans. Sin embargo, con el tiempo ampliaron su poder mediante conquistas, anexiones y hábiles alianzas matrimoniales. De este modo pasaron de ser reyes con un poder limitado a convertirse en los arquitectos de un Estado centralizado que sirvió de base a la Francia moderna. Con la muerte de Carlos IV en 1328, la línea directa de los Capetos se extinguió, pero la dinastía continuó a través de ramas colaterales. La primera fue la de los Valois, que reinaron entre 1328 y 1589, época a la que perteneció Enrique III, último de su estirpe. Posteriormente, tras su asesinato y la falta de herederos, el trono pasó a los Borbones, otra rama capeta cuyo primer monarca fue Enrique IV de Navarra, iniciando una nueva etapa de la monarquía francesa. La importancia de los Capetos radica en que su legado no se limita a Francia, sus ramas se expandieron a reinos como Navarra, España, Portugal, Hungría y Polonia. En la historia francesa simbolizan la continuidad, la legitimidad y la estabilidad dinástica, siendo el hilo conductor que une a Hugo Capeto con los Valois y más tarde con los Borbones. La dinastía Capeta directa había gobernado Francia desde Hugo Capeto, recordemos, 987, hasta Carlos IV el Hermoso en 1328. Este último murió sin dejar herederos varones y según la ley sálica, principio que prohibía la sucesión femenina en el trono de Francia, tampoco podía heredar su hija. En ese momento surgieron varias candidaturas. Por un lado, Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV el Hermoso, por vía materna, reclamó la corona francesa. Sin embargo, los padres del reino rechazaron su pretensión aplicando la ley sálica estrictamente. El trono no podía transmitirse por línea femenina. La corona fue entregada entonces a Felipe de Valois, primo de Carlos IV e hijo de Carlos de Valois, hermano menor de Felipe IV el Hermoso. Felipe ascendió al trono como Felipe VI de Valois en 1328 a 1350, inaugurando así la rama de los Valois, que era una rama colateral a la casa Capeta. Este cambio dinástico no fue pacífico. La pretensión de Eduardo III de Inglaterra desencadenó el largo conflicto conocido como la Guerra de los 100 Años, esa de 1337 a 1453, en el que Inglaterra y Francia se enfrentaron durante generaciones. Línea paterna.
El abuelo de Enrique III fue Francisco I de Francia, figura de enorme relevancia en la historia europea. Francisco I encarnó el espíritu del Renacimiento francés, amante de las artes, protector de humanistas y mecenas de artistas como Leonardo da Vinci. Su reinado transformó la corte en un centro cultural de primer orden. En el plano político fue rival constante de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, con quien dispuso el control de Italia en sangrientas guerras. Bajo su gobierno se reforzó la monarquía y se expandió la influencia de Francia en Europa, pero también comenzaron las tensiones con los reformados, que marcarían las décadas siguientes. La abuela paterna de Enrique III fue Claudia de Francia, hija del rey Luis XII y de Ana de Bretaña. Su matrimonio con Francisco I aseguró la unión definitiva del Ducado de Bretaña a la corona francesa, un hecho fundamental para la consolidación territorial del reino. Aunque murió joven, su herencia dinástica consolidó el poder de los Valois y garantizó que sus hijos, incluido Enrique II, gozaran de legitimidad tanto en Francia como en Bretaña. Enrique II, padre de Enrique III, fue un monarca marcado por la continuidad de las guerras contra España y por la represión del protestantismo en el reino. Su personalidad enérgica y autoritaria dio al joven Enrique un modelo de realeza fuerte, aunque también dejó como herencia una Francia profundamente dividida en lo religioso. Su trágica muerte en un torneo tras ser herido en el ojo por una lanza no solo fue un episodio impactante, también el inicio de una serie de reinados breves e inestables que desembocarían en la crisis final de los Valois. Por otro lado, la línea materna, el abuelo materno de Enrique III fue Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, entre 1492 y 1519. Aunque murió joven, dejó un legado significativo. Era hijo de Lorenzo el Magnífico, el gran mecenas de la Italia renacentista, y heredero de una familia que había convertido a Florencia en cuna del arte, la política y el pensamiento. Su linaje aportó a Enrique III un vínculo directo con la tradición humanista italiana. La abuela materna fue Magdalena de la Tour de Auvernia. Vivió entre 1498 y 1519, noble francesa de una de las casas más prestigiosas del reino. Su matrimonio con Lorenzo II unió la riqueza y poder de los Medici con la nobleza francesa, y de esta unión nació Catalina de Medici, madre de Enrique III. Catalina de Medici, a su vez, fue reina consorte de Francia y luego reina madre de 3 reyes, Francisco II, Carlos IX y el propio Enrique III. Catalina encarnó la mezcla de astucia florentina y ambición política tras la muerte de su esposo Enrique II y se convirtió en la figura central de la monarquía, desplegando una diplomacia incansable en medio de las guerras de religión. Aunque intentó mediar entre católicos y protestantes, su nombre quedó ligado a la matanza de San Bartolomé en 1572, que marcó de manera sangrienta la historia de Francia. Vamos ahora directamente con Enrique III. Como príncipe nació en 1551, hijo del rey Enrique II de Francia y Catalina de Medici, Enrique formaba parte de esa casa gobernante. Era habitual que los miembros de la familia real fueran conocidos por el nombre propio, seguido de la denominación dinástica. Por eso, antes de ser coronado, era llamado Enrique de Valois, al igual que sus hermanos podían ser designados Carlos de Valois o Francisco de Valois. El apellido dinástico proviene del condado de Valois, que es una región al norte de Francia, en torno a la actual zona de Crépy-en-Valois, de la cual descendía una rama secundaria, como sabemos ya, de los Capetos. De hecho, los Capetos, como habíamos dicho ya, es una de las dinastías más importantes de la historia de Francia, pero también de Europa. Por lo tanto, su infancia transcurrió en un entorno cargado de esplendor cortesano, pero también tensiones políticas, conflictos religiosos, y todo esto marcó su carácter también. Nació en Fontainebleau el 19 de septiembre de 1555, en pleno apogeo del reinado de su padre Enrique II, y bajo la protección de su madre, que tuvo un papel decisivo en su educación. Desde muy pequeño, Enrique fue destinado a la vida política. Recibió títulos como Duque de Angulema, de Orleans y de Anjou, lo que lo situaba en una posición central dentro de la sucesión real. Su infancia coincidió con un ambiente de inestabilidad religiosa, porque Francia comenzaba a tener estos problemas
violentos entre católicos y protestantes. Este clima lo acercó desde temprana edad al poder y a la necesidad de equilibrar facciones enfrentadas, una tarea que se convertiría en el gran desafío de su reinado. En el aspecto personal, Enrique se destacó desde niño por su inteligencia, refinamiento y sensibilidad, cualidades que lo diferenciaban enormemente de algunos de sus hermanos. Se decía que era el hijo predilecto de su madre, con quien compartió una relación de gran cercanía. Catalina de Medici supervisó directamente su educación, inculcándole habilidades diplomáticas, gusto por las artes y visión política marcada por la astucia. El hijo de Enrique II y Catalina de Medici entonces creció en estos palacios reales, pues. Y su madre fue muy estricta, así como la compañía, muy estricta. Y los hermanos compartían tutores, juegos, una formación profundamente influida por el humanismo renacentista. Sin embargo, desde pequeños quedó claro que no eran solo una familia, eran una dinastía. Cada hijo recibió títulos, territorios, responsabilidades y los diferenciaban, generando desde la infancia una cierta rivalidad. Enrique, como cuarto hijo varón, no estaba destinado inmediato al trono, lo que le dio más libertad en su niñez, pero también lo obligó a buscar un lugar propio en la corte. Su hermano mayor Francisco II fue rey muy joven, y Enrique creció viéndolo como un referente, aunque su reinado breve no le permitió un vínculo político fuerte. Con Carlos IX, en cambio, compartió no solo la infancia, sino también la experiencia de formarse bajo el peso de Catalina. Se convirtieron en compañeros de juego y luego en aliados en las primeras campañas contra los hugonotes. O sea, que Enrique III en este caso estaría a favor de los católicos. Las relaciones con sus hermanos menores como el duque de Alençon, Francisco de Valois, se tornaron más tensas incluso desde la infancia, pues mientras Enrique gozaba de la evidente preferencia de su madre, Francisco se sintió relegado. Con sus hermanas, como Margarita de Valois, Enrique compartió la formación cortesana y el refinamiento cultural, forjando una relación más cercana, aunque también condicionada por los matrimonios políticos que Catalina disponía para ellas. Entonces, habíamos dicho que Enrique III era una persona profundamente refinada, culta, sensible, ¿ya? Mostró inclinación por la literatura, la música y el debate intelectual, fruto de su formación humanista con preceptores como Jacques Sammiot. Tenía gusto por la estética y el ceremonial, cuidaba su imagen con esmero y cultivaba un estilo cortesano elegante que impresionaba en la Europa del Renacimiento. Por otro lado, su carácter era melancólico, inestable, ambiguo. Sus enemigos lo describieron como afeminado y frívolo, debido al lujo de su corte, la cercanía a sus mignons y su devoción excesivamente teatral. Vamos a explicar lo que son los mignons. En la política a menudo se le acusó de indeciso, de oscilar entre concesiones a los hugonotes y sometimiento a la Liga Católica. Esa falta de firmeza le valió el desprecio de muchos nobles, que lo vieron como incapaz de imponer la autoridad real. El término mignon significa literalmente querido o favorito. Enrique III, que tenía un carácter refinado y se inclinaba hacia la vida cortesana, se rodeaba de un círculo de jóvenes nobles que lo acompañaban en su vida cotidiana, pero también en ceremonias, diversiones y hasta en procesiones religiosas. Estos mignons eran conocidos por su elegancia, sus trajes extravagantes, peinados sofisticados, perfumes y joyas, lo que los hacía muy llamativos en comparación con los nobles más tradicionales. Los mignons representaban para Enrique III algo más que simples acompañantes, porque era un símbolo de su estilo en la realeza, que estaba centrado en el lujo, en lo estético. El rey los distinguía con cargos, pensiones y favores, lo que despertaba la envidia y el resentimiento de otros nobles. Además, su cercanía dio pie a rumores maliciosos. Muchos contemporáneos insinuaron que la relación del rey con ellos tenía un carácter erótico, aunque lo cierto es que esas acusaciones probablemente nacieron del escándalo que causaba su manera de vestir y comportarse. La figura de los mignons se convirtió en blanco de burla y ataques. Los adversarios del rey los veían como un símbolo de decadencia, afeminamiento y debilidad de la monarquía.
Hubo incluso enfrentamientos sangrientos entre ellos y otros nobles, como el famoso duelo de los Miñones en 1578, en el que varios murieron, lo que escandalizó a París. También tenía un fuerte componente religioso. Era obsesivo. Hacia el final de su vida participaba de procesiones de penitentes, se flagelaba en público y organizaba ceremonias de expiación. Este rasgo fue interpretado como un signo de sinceridad espiritual por algunos, pero como un exceso teatral por la mayoría de sus súbditos, que lo consideraban un sustituto de la acción efectiva. En lo íntimo, Enrique III era apasionado y emotivo. Su amor frustrado por María de Cleves lo marcó profundamente, y tras su muerte mostró una vulnerabilidad poco común en los monarcas de su tiempo. Entonces, esto es lo que lo marcó a Enrique III, esa sensibilidad personal, la rigidez religiosa, hacia la vez lo humano y lo distante con respecto a cosas del lujo, de la apariencia, ¿no es cierto? Esa es más bien la vida personal de don Enrique III. ¿Y qué pasa con la vida política? Veamos la vida política. Fue nombrado entonces duque de Angulema desde su nacimiento. Y este era un título tradicionalmente concedido a los hijos menores de los reyes de Francia, y en su caso fue el primero que recibió como correspondía a su condición de príncipe de la casa de Valois. El ducado de Angulema lo tuvo solo durante su primera infancia. Sin embargo, también fue testigo de la tragedia. En 1559, cuando tenía apenas 8 años, su padre entonces, Enrique II, muere a consecuencia de un accidente en un torneo de justas celebrado en París el 30 de junio, organizado para conmemorar la paz de Cató, Cambresis y el matrimonio de su hija Isabel con Felipe II de España. El rey de 40 años insistió en participar en una última justa contra Gabriel de Lorgues, capitán de su guardia escocesa. Durante el choque, la lanza de Montgomery se rompió y una de las astillas penetró por la visera del casco de Enrique II, atravesándole el ojo y alcanzando el cerebro. Aunque fue atendido por los mejores médicos de la época, entre ellos el célebre cirujano Ambroise Paré y el anatomista Andreas Vesalius, las heridas resultaron irreversibles. Tras 10 días de intensos dolores, infecciones y deterioro neurológico, falleció entonces, como habíamos dicho, el 10 de julio de 1559. La autopsia confirmó que las astillas habían producido graves lesiones cerebrales. Ojo, y el rey fallece dejando el trono a su hijo mayor, Francisco II, que apenas tenía 15 años. Francisco II reinó poco más de un año, entre 1559 y 1560. Era un rey joven, débil de salud y muy influenciado por su esposa María Estuardo de Escocia y por la familia Guisa, lo que provocó tensiones con otras facciones de la noble francesa. Su breve reinado coincidió con los primeros estallidos de la guerra de religión. Tras morir en 1560, sin herederos, la corona pasó a su hermano menor, Carlos IX, que contaba solo con 10 años. En ese momento, Enrique de Valois sería nombrado duque de Orleans, tomando así la posición de su hermano. Tenía entonces 9 años, y el nombramiento lo situaba en la jerarquía de los príncipes de sangre, dándole un lugar visible en la corte y en ceremonias oficiales. Carlos IX, debido a su edad, se estableció una regencia en manos de su madre Catalina de Medici, que se convirtió en la figura dominante del reino. Catalina intentó mediar entre católicos y hugonotes, que eran los protestantes, aunque su política de equilibrio fue cuestionada por ambos bandos. En 1563, al cumplir los 13 años, Carlos IX fue declarado mayor de edad y asumió formalmente el gobierno, pero en la práctica su madre siguió controlando las decisiones más importantes. Catalina se convirtió en la figura central de la familia y la política francesa, y pronto confió la formación de Enrique a dos preceptores célebres por su humanismo. Ya lo habíamos nombrado. Uno era Jacques Amyot, traductor de Plutarco, y François de Carnavalet. Este no lo habíamos nombrado. De ellos se heredó el gusto por la literatura, el amor por el debate intelectual y una sensibilidad refinada que marcaría su personalidad y estilo de gobierno.
Ya desde muy joven asumió funciones propias de un príncipe. En 1560, con 9 años, acompañó a su hermano Carlos IX en los Estados Generales, sentándose junto al trono como símbolo de continuidad dinástica. Más tarde participó en el Gran Viaje Real de Francia y en 1565 fue enviado a España para traer de regreso a su hermana Isabel, reina consorte de Felipe II. Esta experiencia lo habituaron desde temprano a la vida política y a la diplomacia internacional. De hecho, ahí Enrique III estaba conociendo y comprendiendo un poco más de la política. Duque de Anjou. En 1566 fue investido como Duque de Anjou, dignidad de mayor peso y prestigio que le otorgaba un rango político superior. Convertirse en Duque de Anjou significaba proyectarse como un verdadero príncipe de Estado, capaz de sentarse en el Consejo Real, recibir copias de los despachos de gobierno y sobre todo asumir funciones militares. Bajo este título, Enrique se convirtió en teniente general del reino y jefe nominal de los ejércitos reales, lo que le permitió brillar en las guerras de religión con victorias como la de Jarnac y Moncontour. En 1568, Enrique de Valois, ya como duque de Anjou, estaba en plena adolescencia con 17 años, y su papel político y militar se consolidaba rápidamente en el marco de estas guerras. Ese año, tras su nombramiento en 1567 como teniente general del reino, Enrique asumió formalmente la jefatura nominal de los ejércitos reales. En la práctica, la conducción militar recaía en comandantes experimentados como Gaspar de Soult-Tavannes, pero Enrique comenzaba a ser visto como el joven príncipe católico que encarnaba la lucha contra los hugonotes. Su presencia en los consejos de guerra y en la corte lo situaban como pieza central de la estrategia de su madre. Su madre lo perfilaba como el defensor de la monarquía y, en caso necesario, como sucesor natural de su hermano, el rey Carlos IX. En 1568 se reinició la Tercera Guerra de Religión tras el fracaso de la paz de Longjumeau. Enrique participó de manera activa en esta nueva etapa del conflicto, acompañando a las tropas reales en las campañas contra los protestantes. Fue un momento clave para su prestigio, pues su figura comenzó a vincularse estrechamente con la defensa de la causa católica. Además, en este periodo se reforzó su cercanía con la poderosa familia Guisa, que lo apoyaba como líder y militar político frente a los hugonotes y frente a otros príncipes de sangre, como el príncipe de Condé, que se había convertido en su rival abierto. La guerra se intensificó después de que los hugonotes se reorganizaran bajo el mando del príncipe de Condé y el almirante Coligny. Enrique, acompañado de su madre Catalina de Medici y asesorado por Gaspar, participó directamente en sus campañas. Su momento de gloria llegó en la batalla de Jarnac el 13 de marzo de 1569, donde las tropas católicas derrotaron a los protestantes. Durante esa batalla el príncipe de Condé fue asesinado tras rendirse, lo que supuso un duro golpe para la causa hugonote. Enrique permitió que su cadáver fuera expuesto de manera humillante, un gesto que lo proyectó como enemigo feroz del protestantismo, pero que también sembró resentimiento en la familia Borbón-Condé. Ese mismo año, en octubre de 1569, Enrique volvió a destacar en la batalla de Moncontour, otra victoria decisiva para las fuerzas católicas. Estas campañas consolidaron su fama como joven general victorioso, aumentando su prestigio en la corte y en toda Europa. Sin embargo, también empezaron a tensar su relación con su hermano, el rey Carlos IX, que veía con recelo la popularidad y el protagonismo militar de Enrique. Tras años de combate sangriento, tantos católicos como protestantes estaban exhaustos y la monarquía buscaba estabilizar el reino. Así, en agosto de 1570 se firmó la Paz de Saint-Germain, un tratado que ponía fin a la Tercera Guerra de Religión. Este acuerdo otorgaba a los hugonotes cierta libertad de culto en plazas limitadas y permitía a sus líderes reincorporarse a la vida política. Para Enrique, que se había forjado como el campeón militar de la causa católica, la paz resultó ambivalente. Por un lado disminuía su protagonismo en el campo de batalla y por otro reforzaba el papel de la monarquía como mediadora. Pero no podemos dejar de lado su vida personal y sentimental. Su madre Catalina de Medici, ya sabemos que intensificó las negociaciones para casarlo con una gran princesa europea, buscando afianzar alianzas estratégicas. Entre las opciones se consideró a Isabel I de Inglaterra, pero las diferencias religiosas lo hicieron inviable, pues Enrique se mostraba intransigente en su catolicismo.
Mientras tanto, el joven príncipe alimentaba un amor no correspondido por María de Cleves, lo que contrariaba los planes dinásticos de su madre. María de Cleves nació en 1553 en el seno de la casa de Cleveris, hija de Francisco I de Cleves, duque de Nevers y Rethel, y de Margarita de Borbón-Vendôme. Por parte de madre estaba emparentada con la poderosa familia Borbón y era prima de Enrique de Navarra, que va a ser el futuro Enrique IV de Francia, atento a eso, y del príncipe de Condé. A los 6 años quedó huérfana de madre y fue puesta bajo la tutela de su tío el cardenal de Borbón. Aunque su educación recayó en gran medida en sus tías, pasó buena parte de su infancia bajo la protección de Juana de Albret, reina de Navarra, quien la formó en la fe calvinista y planeó casarla con su hijo, el joven Enrique de Navarra. Así, María fue criada en un ambiente protestante estricto, aunque su entorno familiar la mantenía vinculada también a círculos católicos, lo que reflejaba las tensiones religiosas. En su adolescencia heredó importantes propiedades tras la muerte de su hermano, el duque Jacques de Nevers, como el condado de Beaufort, por ejemplo, el marquesado de Isles, la baronía de Jaucourt y el señorío de Julie en Champaña. Esta herencia reforzó su posición como una de las jóvenes nobles más atractivas para las alianzas políticas. En agosto de 1572, con apenas 19 años, se casó en el castillo de Blandy con su primo Enrique I de Borbón-Condé, jefe del partido hugonote. El matrimonio había sido preparado por Juana de Albret como parte de la estrategia protestante, aunque resultó difícil desde el principio, pues Enrique de Condé era austero y distante mientras María era conocida en la corte por su gracia y refinamiento. Hasta este momento, María había vivido como una princesa educada entre el rigor religioso protestante y las exigencias políticas de su linaje. Desde 1572, María llegó a la corte. En ese año, Enrique, entonces duque de Anjou y heredero de Carlos IX, quedó prendado de ella. A pesar de que María había sido educada en el protestantismo, las tensiones de la época y la masacre de San Bartolomé hicieron que su matrimonio con Enrique de Borbón-Condé, líder hugonote, se revalidara por rito católico. Esta unión política frustró el deseo de Enrique, que veía en ella no solo a la mujer amada, sino también a una posible consorte real. El vínculo se mantuvo entre ambos al punto de que María prefirió quedarse en la corte cuando su marido huyó para reincorporarse a la causa protestante. A ver, pero ¿qué había pasado primero con Enrique de Borbón-Condé, que era Enrique I de Borbón-Condé? Él era calvinista. Nosotros ya habíamos visto la filosofía de Juan Calvino, era un protestante más. De hecho, se les decía a los calvinistas también reformados, pero a los de Francia se les decía hugonote. Y era uno de los principales dirigentes del partido protestante francés. Después de la matanza de San Bartolomé, ocurrida pocos días después de su matrimonio con María de Cleves, fue arrestado en la corte junto con Enrique IV de Francia, y se le dio una alternativa muy clara: o se convierte al catolicismo don Enrique, o es ejecutado. Ante esa amenaza, entonces Enrique I de Borbón abjuró públicamente del protestantismo y aceptó el catolicismo. Sin embargo, esta conversión no fue fruto de su convicción religiosa, obviamente quería salvar su vida. Cuando logró escapar de la corte en 1574, volvió inmediatamente al calvinismo y retomó el liderazgo militar de los hugonotes. En ese mismo año, Margarita de Valois contraería matrimonio con Enrique IV de Navarra. Ese reino, que era la Navarra, de Enrique de Navarra, era solo una parte del antiguo reino navarro, ya que este había sido dividido a comienzos del siglo XIV. El reino original se extendía a ambos lados de los Pirineos, pero en 1512 Fernando el Católico conquistó la Alta Navarra, es decir, la franja sur, que se incorporó definitivamente a la monarquía española. Lo que quedó independiente fue la Baja Navarra, al norte de los Pirineos, que pasó a manos de la familia de Enrique. Y este Enrique de Navarra era pariente lejano de Enrique III, del Enrique que estamos hablando ahora, porque ambos descendían de la casa de Capeto, aunque por ramas distintas, porque el Enrique III del que estamos hablando, el de Valois, pertenecía a la casa de Valois. En cambio, este Enrique IV de Navarra pertenecía a la casa de Borbón.
Él nació en Pau en 1553 y heredó esta Baja Navarra junto con los territorios del Bearne, lo que lo convirtió en soberano de un dominio pequeño pero estratégicamente importante. Su corte estaba entonces ligada a Pau y a Saint-Palais, y aunque gobernaba un territorio reducido, este conservaba una fuerte identidad política y cultural, funcionando como el núcleo de su poder. Así, Enrique de Navarra era realmente rey de la Baja Navarra, lo que lo mantenía como monarca independiente dentro del mosaico político francés, además de ser líder natural de los hugonotes. Por ello, cuando en las fuentes se habla de Enrique de Navarra, no se hace referencia a todo el viejo reino navarro, sino únicamente a la parte norte pirenaica, que sobrevivió independiente y desde la cual este príncipe ascendería primero a jefe de los protestantes franceses y luego al trono de Francia como Enrique XIV, inaugurando la dinastía borbónica. La boda se celebró en París el 18 de agosto de 1572 en el atrio de la Catedral de Notre Dame. La unión fue promovida por Catalina de Medici y el rey Carlos IX, con la intención, obviamente, de reconciliar a católicos y protestantes tras años de guerras civiles. Margarita era hija de Enrique II y Catalina de Medici y hermana del rey Enrique de Navarra, líder hugonote como sabemos, y era hijo de Juana de Albert, reina de Navarra y prima del príncipe de Condé. El joven duque de Anjou, es decir, el Enrique de Valois, participó activamente en esos días, aunque no se sabe si estuvo en las calles, porque sus tropas sí participaron en las matanzas. Para él, la boda de su hermana y el baño de sangre que la siguió fortalecieron su imagen como príncipe católico intransigente, lo que paradójicamente le abrió prestigio en el exterior y lo preparó para su elección como rey de Polonia en 1573. Pero volvamos a Enrique de Valois. Ese año estaba al mando del ejército real en el asedio de La Rochelle, uno de los bastiones hugonotes más importantes de Francia. Pese a varios intentos de asalto, las defensas resistieron con fuerza y las pérdidas del bando católico fueron enormes, unas 4.000 bajas. Enrique mismo resultó herido y aunque se mostró firme en la campaña, la operación terminó en un fracaso. La tregua que puso fin al asedio debilitó su reputación militar, pero coincidió con un giro inesperado en su destino. Mientras tanto, en Europa Central, había quedado vacante el trono de Polonia a Lituania tras la muerte de Segismundo II Augusto. Gracias al prestigio de Enrique como príncipe católico y al apoyo diplomático de su madre Catalina, fue elegido rey de Polonia y gran duque de Lituania por la nobleza electiva en mayo de 1573. Francia envió como embajador a Jean de Montluc, quien negoció hábilmente con la nobleza polaca, ofreció apoyo militar contra Rusia, respaldo diplomático frente al Imperio Otomano y ayuda financiera. El 16 de mayo de 1573, Enrique fue elegido como el primer rey electo de la República de las Dos Naciones, superando a los candidatos de la Casa de Augsburgo. Enrique recibió en París el 13 de septiembre de 1573 el certificado de elección y viajó lentamente hacia Polonia, llegando recién en enero de 1574. Fue coronado en Cracovia el 12 de febrero de 1574. La noticia lo obligó a abandonar temporalmente Francia y a prepararse para gobernar en un reino lejano y complejo que funcionaba bajo un sistema político muy distinto al absolutismo francés. Era una monarquía electiva con fuerte poder de la nobleza. Entonces imagínense a Enrique en Polonia, un lugar muy distinto y muy diverso al acostumbrado. Desde el inicio Enrique se enfrentó a las particularidades de este sistema político polaco, la llamada libertad dorada. Los reyes eran elegidos por la nobleza y estaban sometidos a un pacto de condiciones conocido como los artículos enricianos, que limitaban su autoridad. Entre otras obligaciones, el rey debía garantizar la libertad religiosa, convocar periódicamente al parlamento y no podía tomar decisiones sin el consentimiento de los nobles. Para un príncipe que estaba acostumbrado a la tradición centralista de la monarquía francesa, estas limitaciones resultaban extrañas y muy frustrantes. El contraste se hizo visible en la vida de la corte. Enrique descubrió en el castillo de Wawel comodidades que no existían en Francia, como sistemas de alcantarillado,
baños con agua caliente y fría también regulada, y hasta el uso del tenedor, prácticas que luego intentó introducir en el Louvre al regresar a Francia. La nobleza de la mancomunidad polaco-lituana esperaba que su nuevo rey consolidara la alianza con el reino contrayendo matrimonio con una dama de sangre local. Entre las candidatas más mencionadas estuvo Anna Jagiellon, hermana del difunto Segismundo II Augusto y última representante de la dinastía jagellónica. Ella tenía ya más de 50 años, pero su matrimonio con Enrique habría servido para legitimar aún más su posición en Polonia y fortalecer los lazos con la nobleza que aún simpatizaba con la casa de Jagiellon. Sin embargo, Enrique nunca mostró un verdadero interés en esa unión. Su estancia en Polonia fue breve y más bien fría. Añoraba la corte francesa y desconfiaba de las limitaciones de este sistema polaco de la libertad dorada. Y huyó. Huyó en 1574 al enterarse de la muerte de su hermano Carlos IX, puso fin a cualquier proyecto matrimonial en tierras polacas. En la práctica, Enrique nunca llegó a comprometerse formalmente con una princesa de Polonia. El plan existió, pero fue solo una expectativa de la nobleza polaco-lituana que deseaba asegurar la estabilidad del reino. Durante su breve estancia, entonces, Enrique mostró poco interés por involucrarse en estos asuntos internos polacos. Se decía que añoraba mucho el lujo de la corte francesa y que se mantenía distante de la nobleza local. Además, pongámosle otra cosa, el desconocimiento de la lengua, digamos, del polaco, que hasta el día de hoy es tremendamente difícil, costumbres polacas que dificultaron aún más su integración. En junio de ese mismo año, cuando apenas llevaba unos meses en Cracovia, recibió la noticia de la muerte de su hermano, y ante la posibilidad de convertirse en rey de Francia, ¿no es cierto? O sea, porque eso significaba que Carlos IX haya fallecido, que él se iba a convertir en rey de Francia. Entonces fue inmediatamente, o sea, abandonó Polonia de manera apresurada y de hecho casi clandestina. Viajó de noche para evitar que los nobles intentaran retenerlo. La nobleza polaca le exigió que permaneciera en Cracovia, recordándole que perdería su trono si no regresaba antes de mayo de 1575. Enrique, sin embargo, veía en Francia un destino incomparablemente más prestigioso. En la noche del 18 al 19 de junio de 1574 salió entonces secretamente del castillo de Wawel con unos pocos fieles, viajando de incógnito en la noche a través de Silesia y Alemania hasta llegar a Venecia. Desde allí regresó a Francia y el 2 de agosto de 1574 fue reconocido como Enrique III, rey de Francia. Ya no se llamaría Enrique de Valois, sino que Enrique III, rey de Francia. Su fuga dejó vacante el trono polaco, lo que obligó a una nueva elección, de la cual resultó elegido Esteban Báthory como su sucesor. Pero ¿qué hubiese pasado si Enrique hubiese conservado el trono de Polonia? Es que habría sido difícil, muchachos, porque Francia estaba inmersa en la guerra de religión, mientras que la mancomunidad polaco-lituana era uno de los estados más extensos de Europa. Gobernar ambos territorios habría exigido largos viajes, delegar gran parte del poder, confiar continuamente en regentes o lugartenientes. Una Francia unida dinásticamente con Polonia-Lituania habría rodeado parcialmente a los Habsburgo desde el oeste y el este. Y esto quizá habría fortalecido la posición francesa frente al Sacro Imperio Romano Germánico, habría aumentado quizás la influencia francesa en Europa Oriental, habría alterado la diplomacia con el Imperio Otomano y con el Gran Ducado de Moscú. Pero estos son solamente especulaciones. El mayor problema era político. O sea, imagínense, los nobles franceses ya criticaban a Enrique III por ausentarse y por su forma de gobernar. Si además hubiera permanecido buena parte del imperio en Polonia, probablemente la Liga Católica habría ganado aún más fuerza, los hugonotes se habrían fortalecido y la autoridad real habría disminuido considerablemente. Es posible que incluso hubiese perdido uno de los dos tronos. Y bueno, llega a Francia entonces, a su reino natal,
el 2 de agosto de 1574, reconocido como Enrique III y convirtiéndose en el último monarca de la dinastía Valois. Su entrada en Francia estuvo cargada de simbolismo y tensión porque ese día fue recibido en Lyon, ciudad que se convirtió en el escenario de su reconocimiento formal como nuevo soberano. Desde ese momento asumió la herencia de un reino desgarrado por las guerras de religión, en el que católicos y protestantes seguían enfrentados pese a esa frágil paz que habíamos hablado de 1570. Además, casi de inmediato, sufrió un golpe personal, la muerte, pocos meses después, de María de Cleves, la mujer a la que amaba. Esto lo sumió en una profunda tristeza justo en el inicio de su reinado. Este hecho marcó sus primeros meses como rey, donde su dolor personal se mezcló con la necesidad de afirmar su autoridad en un trono debilitado por la guerra, las facciones y la presión de su madre, que seguía siendo central en la política francesa. ¿Y qué pensaba su mamá? ¿Qué pensaba doña Catalina de Medici de que Enrique abandonara Polonia? La verdad es que no lo desaprobó. Deseaba que regresara con urgencia, porque cuando Carlos IX murió el 30 de mayo de 1574, Enrique se encontraba ya en Polonia como rey electo. Y antes de morir, Carlos nombró a Catalina regente hasta el regreso de su hijo. Catalina asumió inmediatamente el gobierno y escribió a Enrique para que volviera cuanto antes, convencida de que Francia necesitaba un rey para enfrentar las guerras de religión. De hecho, en una de sus cartas le expresó el profundo afecto que sentía por él. Decía: mi único consuelo es verte aquí pronto como tu reino necesita, y con buena salud, porque si te perdiera, yo misma me enterraría viva contigo. Ahora, Catalina no aprobó la forma en que Enrique regresó. Él abandonó Polonia de noche, sin informar a nadie, y eso obviamente deterioró la reputación de aquel reino. Además, en vez de regresar directamente a Francia, pasó varias semanas recorriendo Italia, mientras ella gobernaba como regente y trataba de mantener el reino bajo control. Y esa demora la desesperó, porque Francia atravesaba una situación muy delicada. En fin, al año siguiente de su coronación, lo primero que hizo fue casarse con Luisa de Lorena-Vaudemont, el 14 de febrero de 1575 en Reims, poco después de su coronación solemne como rey de Francia. Este matrimonio sorprendió a muchos, porque no aportaba grandes ventajas políticas a la corona. Luisa provenía de una rama secundaria de los Lorena y no traía consigo alianzas estratégicas ni riqueza. Sin embargo, Enrique la eligió por motivos personales, su carácter piadoso, su discreción y, según contemporáneos, su parecido físico con María de Cleves, el gran amor perdido del rey. 1575 fue un año de crisis, la guerra civil seguía abierta y a pesar de los intentos de mantener la paz, los hugonotes reanudaban las hostilidades. Al mismo tiempo, su propio hermano, el duque de Alençon, Francisco de Valois, resentido por el favoritismo hacia Enrique y por su escaso poder en la corte, se convirtió en un foco de conspiración contra el monarca. También en 1575 comenzaron a manifestarse con mayor fuerza las tensiones con la Liga Católica. Aunque Enrique era católico convencido, trataba de mantener un delicado equilibrio entre fracciones para conservar su autoridad real, lo que no siempre satisfacía a los más radicales. No pasó mucho tiempo hasta que estalló la Quinta Guerra de Religión. La causa inmediata fue la huida de su hermano, el duque de Alençon, que salió con los hugonotes y con los malcontentos católicos para desafiar la autoridad del rey. La rebelión fue tan seria que obligó a Enrique III a buscar un acuerdo con los protestantes para evitar que su propio hermano se convirtiera en cabeza de una oposición armada. El resultado de aquello fue la Paz de Beaulieu, firmada en mayo de 1576, también conocida como la Paz de Monceau, porque fue el propio duque de Alençon, conocido de hecho en la corte como Monsieur, quien la promovió. Y este tratado otorgaba concesiones amplísimas a los hugonotes, libertad de culto en casi todo el reino, restitución de bienes y acceso a los cargos públicos. Para los católicos la paz fue una verdadera humillación y desencadenó inmediatamente la reacción. ¿Cuál fue la respuesta? La creación oficial de la que habíamos llamado antes Liga Católica, encabezada por los Guisa, que se organizaron en todo el reino para resistir lo que consideraban ellos una
traición del rey y un peligro para la fe. Aunque Enrique era católico, quedó atrapado entre dos fuegos. Por un lado los hugonotes beneficiados por la paz, por otro la Liga Católica que presionaba para anularla. En lo personal, Enrique continuaba sin herederos tras su matrimonio con Luisa de Lorena Boudemont, lo que aumentaba la ansiedad por la continuidad de la dinastía Valois. La debilidad de la corona frente a los partidos armados se hizo cada vez más evidente. Pero fíjese que aquí pasa algo interesante porque Enrique III era súper intransigente. Cuando era duque de Anjou, antes de ser rey, había adquirido fama de un príncipe católico intransigente. Y después de convertirse en rey comprendió que la realidad era mucho más compleja. Lo que le pasa a muchos gobernadores que cuando son candidatos dicen vamos a hacer tal y tal cosa y después se dan cuenta cuando están gobernando que la cosa es mucho más difícil. Francia llevaba más de una década en guerras civiles y el reino estaba exhausto. Entonces Enrique llegó a la conclusión de que el protestantismo no iba a desaparecer, que la guerra permanente estaba destruyendo Francia y el deber del rey era preservar el reino antes que imponer una victoria absoluta de un bando. Entonces ahí está la gran paradoja, porque Enrique III era católico y la Liga Católica, dirigida por Guisa, por Enrique I de Guisa, lo acusaba de ser demasiado blando con los protestantes. La Liga pretendía expulsar completamente el protestantismo, impedir cualquier concesión, excluir de la sucesión a cualquier heredero protestante, imagínense. Pero no, Enrique III, que ya estaba, digamos, reinando, dijo, no, aquí tiene que haber un equilibrio político, tiene que haber un equilibrio político. En 1577, Enrique trató de recuperar parte de la autoridad perdida el año anterior con la paz de Beaulieu, que había otorgado concesiones excesivas a los hugonotes y enfureció a los católicos. La Liga Católica presionó al rey para revertir esos privilegios. Al mismo tiempo, los hugonotes envalentonados aprovechaban las concesiones para ampliar su influencia. El reino seguía en tensión y Enrique, atrapado entre facciones, buscó una salida negociada. Pero ese mismo año estalló la Sexta Guerra de Religión, pero fue breve. Tras unos meses de combate, en septiembre de 1577, se firmó la paz de Bergerac, también conocida como la del Edicto de Poitiers. Este tratado redujo considerablemente los beneficios de los protestantes que habían obtenido en 1576, se limitó el culto reformado a determinadas ciudades y se restableció el predominio católico en buena parte del reino. Aunque los hugonotes conservaron ciertos derechos, la paz de Bergerac marcó un retroceso respecto a la generosa paz de Beaulieu. Para Enrique III esta paz fue una corrección política. Intentó equilibrar la situación cediendo menos a los hugonotes y respondiendo parcialmente a las exigencias de la Liga Católica. Pero este efecto fue limitado. Ni los católicos ni los protestantes quedaron plenamente satisfechos y la autoridad del rey continuó debilitada porque parecía moverse siempre al vaivén de las presiones. Al año siguiente su estrategia se centró en dos frentes, la diplomacia internacional y la gestión de las ambiciones de su hermano el duque de Alençon. Por un lado trató de proyectar una monarquía francesa al exterior, aprovechando los contactos de su madre. Promovió alianzas con Inglaterra y los Países Bajos, donde los rebeldes protestantes luchaban contra Felipe II de España. En este escenario, Enrique apoyó discretamente la aventura de su hermano menor Francisco de Valois, que aspiraba a ser reconocido como soberano de los Países Bajos para afirmarse como príncipe independiente y de paso quitarle la prisión de la corona francesa. Enrique III intentó consolidar su poder dentro de Francia. En 1578 organizó encuentros diplomáticos como la entrevista de Beaugency, donde buscó estabilizar las tensiones religiosas y limitar la influencia de los Guisa, que seguían presionando con la Liga Católica. El rey trataba de presentarse como árbitro supremo, pero su margen de maniobra era estrecho porque debía contener a los hugonotes, atender las intrigas de su hermano y resistir la presión católica más radical. Alençon decidió lanzarse de lleno en la aventura de convertirse en soberano de los Países Bajos, donde las provincias rebeldes protestantes luchaban contra el dominio de Felipe II de España. La idea era doble: por un lado afirmar su independencia frente a su hermano Enrique III y por otro ofrecer a Francia un espacio de influencia en la lucha contra España. Con el apoyo de Inglaterra, que veía con buenos ojos debilitar a los españoles, el duque se presentó como un candidato para liderar la insurrección.
Para Enrique III la situación era súper delicada. No podía frenar abiertamente a su hermano sin provocar una crisis dinástica, pero tampoco podía comprometerse demasiado en una guerra abierta contra Felipe II, ya que Francia seguía debilitada por las guerras de religión. De este modo trató de mantener una postura ambigua. Toleraba las aspiraciones de Alençon, pero sin implicar demasiado la corona. En paralelo, dentro de Francia, las tensiones religiosas continuaban. Aunque la paz de Bergerac en 1577 había limitado los derechos de los hugonotes, los conflictos locales persistían. La Liga Católica seguía presionando al rey, acusándolo de ser blando, mientras los hugonotes buscaban nuevas oportunidades. En 1580 el reinado de Enrique III se vio sacudido por un nuevo estallido de violencia religiosa y política, la llamada Guerra de los Amantes, es decir, ya la séptima de las guerras de religión. Y el conflicto tuvo como principal protagonista al duque de Alençon, este hermano menor del rey que se unió nuevamente a los hugonotes y a un grupo de nobles descontentos con la autoridad real. Se le llamó la Guerra de los Amantes porque entre sus cabecillas había varios jóvenes aristócratas célebres en la corte por sus aventuras galantes, lo que dio un tono particular a la revuelta. La causa inmediata fue el fracaso de la paz de Bergerac y la desconfianza persistente hacia Enrique III acusado por los católicos. En este escenario, Alençon vio una oportunidad para fortalecer su independencia y sus aspiraciones políticas, sobre todo con mira a convertirse en príncipe soberano en los Países Bajos, donde ya había comprometido. La guerra de 1580 fue breve, más marcada por escaramuzas y tensiones políticas que por grandes batallas. Terminó en noviembre de 1580 con la paz de Fleix, negociada por Catalina de Medici. Este tratado confirmó las concesiones anteriores hechas a los hugonotes y puso fin temporal a la revuelta, aunque sin resolver las causas de fondo. Enrique III se volcó hacia el extranjero por la ambiciosa aventura de su hermano, Francisco de Valois, en los Países Bajos. Ese año las Provincias Unidas, en rebelión contra el dominio de Felipe II de España, ofrecieron a Alençon la posibilidad de convertirse en su soberano, y la propuesta resultaba atractiva para él, pues le daba un reino propio y una legitimidad que nunca tendría en Francia, donde estaba la sombra de su hermano. En enero de 1581 los Estados Generales de los Países Bajos lo reconocieron como duque de Brabante y conde de Flandes en la llamada soberanía de Alençon. Para Enrique la situación era incómoda, no se oponía abiertamente, pero sabía que las aventuras de su hermano podían arrastrar a Francia a un enfrentamiento directo con España, algo para lo cual el reino no estaba preparado en medio de las guerras de religión. De hecho, la política oficial de Enrique fue ambivalente, permitía a su hermano actuar, pero sin comprometer plenamente a la monarquía francesa. Mientras tanto, dentro de Francia, las tensiones religiosas no habían desaparecido, porque aunque la paz de Fleix había traído una tregua en 1580, la Liga Católica seguía organizándose, vigilando de cerca al rey y a sus gestos de conciliación con los hugonotes. Al mismo tiempo, los protestantes observaban con recelo la situación de los Países Bajos, temiendo que la intervención francesa fuese más favorable a los católicos que a ellos. El duque de Alençon continuaba su aventura en los Países Bajos, donde había sido reconocido como soberano en 1581. Sin embargo, en 1582 su proyecto empezó a derrumbarse. Aunque fue recibido con entusiasmo en ciudades como Amberes, pronto se ganó la desconfianza de los neerlandeses debido a sus intentos de imponer su autoridad con métodos poco prudentes. El 17 de enero de 1583 intentaría un golpe de fuerza conocido como la Jornada de las Barricadas de Amberes, que acabaría en desastre, pero ya en 1582 se había percibido el fracaso de su política. Para Enrique III este fiasco representaba un dilema. No podía dejar de respaldar a su hermano, pero tampoco podía comprometer a Francia. Mientras tanto, en el interior de Francia, el rey buscaba reforzar su imagen de soberano devoto. Ese año intensificó su participación en las confraternidades de penitentes, apareciendo en procesiones públicas, vestido con humildad y rodeado de sus favoritos. Pero esto provocó crítica en la nobleza, que veía en estas prácticas un exceso de teatralidad religiosa y alimentó rumores de que el rey era más piadoso en las formas que eficaz en el gobierno. El desastre entonces de gobierno de su hermano fue doblemente desastroso. En primer lugar porque dejaba en ridículo a la monarquía francesa, asociada al fracaso de su hermano, y en segundo lugar porque confirmaba la inestabilidad dinástica. Mientras el rey no tenía descendencia con Luis de Lorena, su hermano más joven demostraba incapacidad política y militar.
Francia parecía debilitada frente a potencias como España, que salía reforzada al ver el desbaratado intento francés en los Países Bajos. En el interior del reino la situación tampoco mejoraba, porque la Liga Católica, organizada bajo Loquiza, aprovechaba la debilidad del rey para aumentar su influencia mientras los hugonotes seguían desconfiando. La figura de Enrique se veía aislada, más rodeada de mignons y de sus devociones públicas que de un proyecto firme de gobierno. Finalmente, Francisco de Valois muere en junio de 1584 a causa de una enfermedad, probablemente tuberculosis o una dolencia respiratoria crónica. Alençon era el último hermano varón de Enrique, y como el rey no tenía descendencia con su esposa Luisa Lorena de Bourmont, la muerte del duque significaba la extinción inminente de la dinastía Valois. La sucesión recaía ahora, según la ley sálica, en el pariente más cercano de la rama capeta, Enrique de Navarra. Y Enrique de Navarra, recordemos, líder de los hugonotes y primo lejano del rey. Para un reino desgarrado por las guerras de religión, esto era explosivo. Los católicos más radicales se negaban a aceptar la idea de que un príncipe protestante heredara el trono de Francia. En consecuencia, la Liga Católica se va a reforzar bajo el mando de la familia Guisa. Se organizó con un objetivo claro: impedir que Enrique de Navarra llegara al trono y garantizara que Francia siguiera bajo un reinado católico. Para Enrique III el año 1584 fue también un golpe devastador. Perdía a su hermano y heredero y veía cómo su dinastía se acercaba al final, y además se encontraba atrapado entre la obligación de reconocer a Enrique de Navarra como legítimo sucesor y la presión enorme de la Liga Católica que exigía excluirlo. Y esto marcaría el resto de su reinado y lo dejaría políticamente debilitado y cada vez más cuestionado. El reinado de Enrique III de Francia entró en una fase crítica. Enrique de Navarra, líder protestante y jefe de los hugonotes, solamente esperaba, era una cuestión de tiempo. Bajo la presión de la Liga Católica, Enrique III se vio obligado a firmar el Tratado de Nemours en julio de 1585. Este acuerdo anulaba todas las concesiones hechas anteriormente a los hugonotes, les prohibía ejercer cargos públicos, cerraba sus templos y les imponía nuevamente la persecución. Con esta decisión el rey buscaba calmar a los católicos y evitar que la Liga lo desbordara. Pero en realidad agravó el conflicto, pues reabrió las hostilidades con los protestantes y debilitó aún más su imagen. Y ahí en ese año se produjo la octava guerra de religión, conocida como la Guerra de los Tres Enriques, porque enfrentó a tres figuras centrales: Enrique III, el rey de Francia; Enrique de Guisa, jefe de la Liga Católica; y Enrique de Navarra, heredero legítimo y líder de los hugonotes. Ahora ojo que no hemos hablado de Enrique I de Guisa, que era conocido como el Acuchillado, Le Balafré. Fue el jefe de la poderosa Casa de Guisa y el principal líder del partido católico durante estas guerras. Y era uno de los nobles más ricos e influyentes de Francia, un ferviente defensor del catolicismo y el principal enemigo político de los hugonotes. Tras la muerte de su padre, heredó el liderazgo de la familia Guisa y se convirtió en el referente del sector católico más radical. Al principio con Enrique III, colaboraban porque compartían la fe católica. Pero con el tiempo Guisa adquirió tanto poder que comenzó a eclipsar al propio rey. Y Enrique III temía que Guisa quisiera controlar la corona e incluso reemplazar a la dinastía Valois. Entonces en 1584 Guisa asumió el liderazgo de la Liga Católica. Objetivo: impedir que un protestante heredara el trono, eliminar la influencia hugonote y obligar al rey a seguir una política totalmente católica. Enrique de Navarra, al verse directamente excluido de sus derechos y perseguido por su fe, tomó las armas para defender su posición. Contaba con el apoyo de aliados internacionales como Isabel I de Inglaterra, que veía en él un contrapeso fuerte a Felipe II de España. Al mismo tiempo, la Liga Católica, encabezada por los Guisa y sostenida con dinero y tropas del monarca español, se fortalecía como un poder paralelo dentro del reino, presentándose como defensora de la fe frente a la supuesta debilidad del rey. Y aquí Enrique III estaba atrapado entre dos fuerzas. Quedó cada vez más aislado. Y aunque era católico, los hombres de la Liga lo miraban con desconfianza y lo consideraron un soberano demasiado indulgente. Los hugonotes, por su parte, lo veían como un enemigo abierto después de Nemours.
La autoridad real, que debería haber sido árbitro de la paz, estaba absolutamente marginada. El rey era monarca en nombre, pero la iniciativa política y militar estaba en manos de Enrique I de Guisa y Enrique de Navarra. Militarmente, 1586 estuvo marcado por preparativos y escaramuzas más que por grandes batallas. Las provincias francesas se dividían entre partidarios de la Liga, leales al rey y simpatizantes de Navarra. La guerra sucesoria se perfilaba claramente. Todos sabían que si Enrique III moría sin hijos, el trono pasaría inevitablemente al rey protestante de Navarra, algo que la Liga se proponía impedir a cualquier costo. En lo personal, Enrique III se replegó cada vez más en las prácticas devocionales, participaba en procesiones de penitentes, organizaba ritos de expiación y se rodeaba de sus mignons, lo que lo hacía objeto de burla y resentimiento entre la nobleza y el pueblo. Su imagen de rey piadoso y refinado contrastaba con la dureza del momento, y eso le restaba legitimidad. El 20 de octubre de 1587, las tropas hugonotes dirigidas por Enrique de Navarra se enfrentaron a las fuerzas reales comandadas por el duque de Joyeuse, uno de los favoritos de Enrique III. La batalla tuvo lugar en Coutras, en el sureste de Francia, y terminó en una victoria aplastante para Navarra. Los hugonotes, aunque menos numerosos, usaron mejor la artillería y manejaron con eficacia, mientras que las tropas reales fueron derrotadas y el duque de Joyeuse murió en combate. Esta victoria consolidó a Enrique de Navarra entonces como un líder militar capaz y reforzó su prestigio político como legítimo heredero de la corona, en contraste con el descrédito de Enrique III, cuyo ejército había sido humillado. Paradójicamente, ese mismo año la familia Guisa, líderes de la Liga Católica, lograron derrotar a un ejército protestante en el norte en la batalla de Auneau, o Auneau. Esto les dio más poder político y más crédito como defensores de la fe católica. Así, en 1587 los dos grandes rivales de Enrique, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa, se fortalecieron al mismo tiempo, si el único aquí que estaba sobrando era Enrique III. Para el rey fue desastroso, sus ejércitos fueron vencidos, sus favoritos quedaron diezmados y su imagen de autoridad se debilitó aún más. El prestigio militar se trasladó a los dos Enriques rivales, a Navarra y Guisa, mientras él parecía cada vez más como un árbitro impotente atrapado entre los hugonotes y la Liga Católica. El 12 de mayo de 1588 estalló la revuelta en París. Ante la entrada de tropas reales en la ciudad, los habitantes, instigados por los partidarios de Guisa, levantaron barricadas en las calles. Fue la primera vez en la historia de París que se usó esta técnica, símbolo de resistencia popular. Enrique III, sorprendido por la magnitud del levantamiento y temido por su vida, se vio obligado a huir precipitadamente de su propia capital y refugiarse en Chartres, o sea, de nuevo huyendo don Enrique. Humillado por la revuelta, el rey se vio forzado a firmar el Edicto de Unión de julio de 1588. Este acuerdo, que fue impuesto por los Guisa, declaraba que jamás se permitiría que un hereje como Enrique de Navarra heredara el trono francés y obligaba al rey a aceptar formalmente la Liga Católica. Con ello, Enrique III quedaba prácticamente sometido a la voluntad de los Guisa, perdiendo mucha más independencia política. Sin embargo, en ese mismo año, en los Estados Generales de Blois, en diciembre de 1588, Enrique III decidió contraatacar. Durante las sesiones mandó asesinar a Enrique de Guisa y poco después a su hermano, el cardenal de Lorena. Este acto brutal sorprendió a toda Francia. El rey parecía haber recuperado la iniciativa, pero en realidad abrió una nueva fase de guerra civil, pues la Liga Católica juró vengar a los Guisa y París se declaró abiertamente contra el rey. Después del asesinato de los Guisa en Blois en diciembre de 1588, la Liga Católica se alzó en armas contra el rey. París y muchas otras ciudades declararon su lealtad a la Liga, apoyada además por Felipe II de España. Enrique III quedó prácticamente aislado y solo pudo apoyarse en un aliado inesperado. ¿Adivinen en quién? En Enrique de Navarra, jefe de los hugonotes y legítimo heredero del trono según la ley sálica. Así el rey católico y el líder protestante unieron fuerzas contra la Liga Católica, en una alianza que sorprendió a toda Europa.
Enrique III y Enrique de Navarra marcharon juntos hacia la capital. En el verano de 1589, el rey puso sitio a París, la gran ciudad católica que lo había rechazado en la jornada de las barricadas. Este asedio mostraba la paradoja, porque un rey de Francia católico aliado con un príncipe hugonote para recuperar su propia capital de manos de una facción católica más radical. En los primeros días de enero de 1589, Catalina de Medici se encontraba gravemente enferma. Había pasado los últimos años moviéndose incansablemente entre facciones, negociando con católicos y hugonotes, mediando entre Enrique III, su hijo y la poderosa Liga. Su salud, sin embargo, ya no resistía más el peso de los años ni la tensión de una guerra. El 5 de enero, en el castillo de Blois, Catalina cerró los ojos para siempre. Su muerte llegó en el peor momento posible. Francia estaba desgarrada por la octava guerra de religión, la Liga había jurado venganza y Enrique III se encontraba aislado. Catalina, con su pragmatismo y su frialdad calculadora, había sido el contrapeso indispensable para contener el caos. Con su desesperación, ese frágil equilibrio se rompió. Para Enrique III la pérdida fue un golpe íntimo y político al mismo tiempo. Había tenido con su madre una relación muy dependiente, pero también ambivalente. A veces la resistía, a otras la obedecía, pero siempre la necesitaba. Catalina era el último pilar de la dinastía Valois, la consejera que aún le ofrecía legitimidad frente a sus súbditos. Ahí entonces Enrique quedó de nuevo frente a la tempestad. Se cuenta que al recibir la noticia, el rey cayó en un profundo abatimiento. La muerte de su madre lo dejó sin guía, sin familia cercana, sin herederos, en un reino donde ya muchos lo rechazaban como soberano. Apenas 7 meses después, en agosto de 1589, Enrique III sería asesinado por el fraile Jacques Clement. En cierto modo, la muerte de Catalina marcó el inicio de la cuenta regresiva para el fin de los Valois. Sin la reina madre, el último hijo quedó solo en un trono a punto de derrumbarse. Fue asesinado en Saint-Cloud, cerca de París. Clement era un joven dominico, fanático y partidario de la Liga Católica. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo asesinó? Se hizo pasar por mensajero y cuando se acercó al rey, lo apuñaló mortalmente en el abdomen. Enrique murió al día siguiente, el 3 de agosto, tras haber reconocido a Enrique de Navarra como su legítimo sucesor. La muerte de Enrique III cerró finalmente la dinastía de Valois, que había reinado en Francia desde 1328. La corona pasó a Enrique de Navarra, que se convirtió en Enrique IV, primer rey de la Casa de Borbón. Sin embargo, el camino no fue fácil. La Liga Católica y Felipe II de España no aceptaban a un rey protestante, y Francia entró en una nueva etapa de guerra que ahora este nuevo Enrique iba a tener que enfrentar. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería hablar sobre Enrique III, un rey atrapado en una época de fracturas imposibles. Les tocó esta parte de la historia vivirla y sufrirla. Último de la casa de los Valois, marcado por el esplendor, la tragedia. Desde joven, si bien cultivó la elegancia, el refinamiento y el amor por las letras, cosas que le valieron tanto admiración como críticas, se distinguió en la guerra de religión y fue brevemente rey de Polonia, pero al volver a Francia le tocó enfrentar la mayor prueba. Bueno, nosotros ya hablábamos que habría pasado, quizás no habría sido mejor si hubiese estado en Polonia tampoco. ¿Ah? Este reinado de Enrique III siempre osciló entre concesiones y reprensiones, como habíamos señalado, contra los católicos y protestantes. Le tocó esta vida a don Enrique III. A mí me queda su figura como la de un rey o un monarca melancólico, culto, contradictorio, que quiso ser árbitro en medio de la tormenta, pero que al final terminó devorado por esa tormenta. Entonces, de hecho, en la historia de Francia, muchachos, el nombre de Enrique III marca el final de una dinastía medieval y el inicio de una nueva era bajo los Borbones, en la que el Estado y la monarquía se transformarían profundamente, pero no sin estar exentos de sufrimiento, la verdad.
Bueno, muchachos, les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. ¿Cuánto dinero pierde tu empresa por procesos ineficientes? ¿Cuántas horas podrían ahorrarse si la tecnología trabajara a tu favor? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? En Atria Solutions Spa convertimos los desafíos de tu empresa en soluciones tecnológicas reales. Desarrollamos software a medida, automatizamos procesos y creamos herramientas que simplifican el trabajo, aumentan la productividad y ayudan a que tu empresa siga creciendo. No adaptamos tu negocio al software, adaptamos el software a tu negocio. Conoce más en atriasolutions.cl, síguenos en nuestra página de Instagram @atriasolutions.cl o escríbenos al +569 949 08047. Atria Solutions Spa, haz crecer tu negocio. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.